Las prioridades, y más en un país como México, donde realmente hemos visto toda esa serie de saqueos multimillonarios, personas que únicamente han pensado en ellos mismos, o sea, llenos de egoísmo, llenos de avaricia, y únicamente estando alimentados por corrupción y por la impunidad, en tantos grados, en tantos casos, en tantos nombres. Mencionarlo sería perder el tiempo, pero vamos a un asunto que realmente nos compete en nuestra cuarta transformación, en el marco de la honestidad, de la transparencia y de la buena información, que es la deuda tan impresionante, la herencia maldita mayor del PRIAN y sus muy malos gobiernos sumamente mal administrados. Tenemos que recordar las finalidades sustantivas del Banco de México para empezar, que son proveer a la economía del país de moneda nacional, el peso mexicano, instrumentar la política monetaria con el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo, reitero, de la moneda nacional, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. El Banco de México, de acuerdo a su ley orgánica, también tiene la función de prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo, fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y particularmente financiera, participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen bancos centrales y operar con bancos centrales y otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Todo, como se vuelve a reiterar, siempre puesto con palabras elocuentes, son palabras claras y que definitivamente el prianismo, para eso fueron maestros, pero con mentes siniestras, mentes que siempre tuvieron las malas intenciones, así como lo estamos sufriendo hasta el día de hoy, en octubre del 2019. El fondo bancario, el FOBAPROA, vamos a poner esta historia. En septiembre de 1982 se dio la conjunción de tres factores interrelacionados graves: la muy mala administración, la falta grave de responsabilidad, además de los gobiernos, y la gran manera abusiva de ser y proceder. La devaluación del peso, que sufrió en 1982 de 12 pesos a 22 pesos por dólar. La insuficiencia de las reservas internacionales para hacer frente a la demanda de dólares, que eso es algo que utilizaron como la mayor justificación o excusa el prianismo. La cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida en el sistema financiero internacional, y que no debía de ser, no tenía que ser, si hubieran sido gobiernos realmente patrióticos, que eso tiene que ser y ver mucho con la honradez, con la honestidad, con la ética, con los valores y con los principios. Rápidamente, llegando a lo del FOBAPROA, ante este peligro el gobierno federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552,000 millones de pesos por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés en el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del Producto Interno Bruto de 1997, a las 2/3 partes del presupuesto de egresos para el 98 y el doble de la deuda pública interna. Para septiembre de 1999 el costo ascendía a 873,000 millones de pesos. Entrando en la nota de hoy, México, de los 10 países con mayor deuda en el mundo, de hoy, precisamente domingo 6 de octubre del 2019. El endeudamiento externo del sector público y las empresas privadas de México, y esto es lo más importante para revelar precisamente todo esto que el prianismo, con sus mentes siniestras, sinvergüenzas, mezquinas, realmente nos dejó.
Las empresas privadas en México llegó en 2018 a un saldo histórico de 452.991 millones de dólares, 8.7 billones de pesos, que representan el 35.8% del Producto Interno Bruto, expuso el Banco Mundial. En este año, las tensiones políticas vinculadas al comercio con Estados Unidos redujeron los flujos de capital a los mercados financieros. Recalca en un informe, México, que está entre los 10 mayores deudores en el mundo, vio un incremento de 3 veces mayor al financiamiento a corto plazo. En el desglose que realiza el Banco de México, 65% de la deuda externa a largo plazo o es del sector público, mientras que la de las empresas privadas que se financian fuera del país es de 42.2%, hecho que expone que 1 de cada 3 pesos de la economía contienda en el Producto Interno Bruto está comprometido en el extranjero. O sea, 1/3 parte de lo que se produce en el país es demasiado. En el reporte internacional Debt Statistics, el organismo subraya que durante 2018 los sectores público y privado desembolsaron 22.874 millones de pesos por el pago de intereses equivalentes al 5% total de la deuda. El monto se redujo respecto al 2017 por efecto de mejores condiciones para lo que hace el pago al sector público. Durante el año pasado cayeron en 2.598 millones de dólares las entradas financieras a bancos comerciales. Es la reducción más alta de capitales desde el 2016, año que el presidente Trump, ese año que ganó las elecciones en Estados Unidos y decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit. El Banco Mundial subraya que en países de ingresos bajos medianos el año pasado aumentó 5.3% la deuda externa, que alcanzó 7.8 billones de dólares, mientras el flujo de la deuda neta, desembolsos brutos menos pagos del principal, a países que se caracterizan por celos que protestan, cayó un 28% hasta llegar a 529.000 millones de dólares. Para crecer con mayor rapidez, y esto sería el avance, esto es de lo que se está tratando, poniendo esas bases nuestra cuarta transformación. Muchos países en desarrollo necesitan más inversiones que se adapten a sus objetivos de desarrollo. Y sí, ¿cuál desarrollo vamos a tener si simple y sencillamente son cosas que hemos visto muy mal administradas, con mentes siniestras, egoístas, que simple y sencillamente en México, desde hace 30 años, debimos de haber tomado un rumbo distinto, con mentalidades honestas y que realmente fueran patrióticas? Hay que resaltarlo. Por ejemplo, el presidente mexicano, Salinas de Gortari, anunció por sorpresa la privatización de la banca. Esto es de 1990. Salinas de Gortari envió al Congreso un proyecto de ley que modificaría la propiedad de los bancos estatales mexicanos mediante un régimen de propiedad mixta. El proyecto, que fue acogido con sorpresa en los medios financieros, estableció que el Estado se propone no ser el accionista mayoritariamente de todas y cada una de las instituciones bancarias, aunque conservó una participación en la banca comercial, fortalecida en aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias concretas. El Estado mexicano controla la propiedad de las 18 entidades bancarias existentes. En aquel entonces teníamos a Bancomer, Serfín, Comermex y Somex. La banca fue nacionalizada en 1982 por López Portillo a causa de la devaluación del peso y la alta inflación y la fuga de capitales, aunque ya desde octubre del 89 el gobierno de Salinas de Gortari había anunciado medidas desregulatorias de la banca. La decisión de privatizar fue acogida con mucha sorpresa en los medios internacionales. Además, la nota difundida en aquel entonces explicó que la iniciativa de la reforma constitucional se debió a la impostergable necesidad de concertar la atención del Estado en el cumplimiento de sus compromisos básicos, dar respuesta a las necesidades de la población y elevar su bienestar social. Si esto no acusa las graves mentalidades llenas, repletas de engaño y de mentira, del PRIAN, siendo el padre de la justicia, así nombrado por nuestro presidente Salinas de Gortari, para que sigan viendo, remarcando, que únicamente salían a justificar y a excusarse con palabras elocuentes, pero que eran grandes mentiras
grandes engaños, grandes manipulaciones, esto tiene que seguir siendo y mantenerlo en la memoria. En temas de interés, se liquidará hasta el 2070 el Fobaproa. Esta es una página del gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Alejandro Armenta, senador de Morena, advirtió que los partidos del PRI y PAN no tienen memoria cuando sostienen que no hay avances económicos en el primer año de gobierno de nuestro actual presidente López Obrador, sin asumir que le dejaron un país saqueado, con una enorme deuda externa y la carga de rescate bancario, el llamado Fobaproa, que en 1990 ascendía a 552,000 millones de pesos, y ahora llega a cerca de 2 billones de pesos. Desde el rescate se han entregado a los bancos 700,000 millones de pesos, pero se deberá seguir pagando hasta el 2070, una deuda que es un claro ejemplo de los desvíos y desfalcos realizados por la complicidad entre el poder político y el económico. Se trata, insistió, de una herencia maldita del PRI y del PAN, que además de avalar el desasiado rescate bancario, permitieron en décadas pasadas el robo de combustible a Pemex, que eso es muy importante reiterarlo, 65,000 millones de pesos anuales, el llamado huachicol, así como la existencia de cerca de 9,000 empresas que facturaron operaciones simuladas, o las empresas fantasmas también denominadas así, o la facturación fantasma, que solo entre 2014 y 2019 sumaron una pérdida de 1.6 billones de pesos. El sistema financiero desempeña un papel central, así, y lo traigo de la mismísima página del Banco de México, desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía. El sistema financiero está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los cuales una variedad de instrumentos movilizan el ahorro hacia los usos más productivos. Los bancos son quizás los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pago. Sin embargo, en el sistema financiero participan muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran utilidad, yo lo entrecomillaría, para la sociedad. Un sistema financiero estable, eficiente, competitivo, innovador, contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población. Nuevamente palabras elocuentes, y que el Banco de México no hizo absolutamente nada en aquel gobierno de Salinas de Gortari, y para estar también como vigilante de las cuestiones, cómo se manejaban en las dependencias, porque también los saqueos fueron multimillonarios, y tanta ayuda que no llegó, sobre todo en escuelas, el abrir las oportunidades de empleo, el que no se cerraran a cuando nada más tuvieras 35 años de edad, y si no ya eres una basura, cuando después de los 35 es cuando apenas comienzas a vivir, porque es cuando realmente comienzas a digerir muchas cosas, empiezas a alcanzar, digo, si fuiste bien criado, ¿no?, por tus padres, esa madurez mental, física y de experiencia que la puedes utilizar de mejor manera. Esto no es hacer a un lado a todos los jóvenes también tienen una capacidad muy buena, pero tiene que ser bien llevada, no nada más únicamente porque soy joven yo tengo el privilegio de trabajar, y los que son mayores, esos no. Así me pasó a mí y a tantos millones de mexicanos. Los bancos son quizá intermediarios financieros, sin embargo el sistema financiero participan otros intermediarios. Bueno, un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador es precisamente palabras que las tenemos que ver así, porque es de lo que se trata también nuestra Cuarta Transformación, pero que no nos las dieron ninguno de los sexenios prianistas, que contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población. Para lograr dichos objetivos es indispensable contar con un marco institucional sólido, una regulación y supervisión financieras que salvaguarden la integridad del mismo sistema, algo que el PRIAN jamás hizo, y protejan los intereses del público, algo que el PRIAN le valió un cacahuate partido en 800 partes, ¿no? Por lo anterior, el Banco de México tiene como una de sus finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero, y esto se tiene que convertir en realidad en sus funciones. En la Cuarta Transformación de este sexenio y los demás que continúen dentro de la Cuarta Transformación, un solo sexenio no va a ser suficiente. En este sexenio se van a plantar bases
que deben de ser sólidas y tienen que ser respetadas, vigiladas, con personas, funcionarios públicos, presidentes de la República, hombres o mujeres, que lleguen en sexenios venideros, igual senadores y diputados, y algo que es una muestra muy importante de nuestro país, de los mexicanos, que ya sea que vivamos aquí en Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, las mismas personas que son centroamericanos o sudamericanos, y los que también se encuentren en Europa, tienen que estar muy avivados, porque otro de los resultados de la Cuarta Transformación va a ser que tantas personas regresen a México. Esa va a ser la mejor medida, el mejor termómetro, el mejor resultado que se pueda tener. Por supuesto que hasta el momento muchas personas están entre primera base y segunda, hablando en términos beisboleros, pero que se ha tomado los mexicanos y las mexicanas esta cuestión de informarse de la mejor manera, despertar políticamente, sabiendo y conociendo ahora de la importancia que es estar siempre lo mejor informados. Eso va a ser otro gran paso para nuestro país y no lo debemos de olvidar. Y además de todas estas deudas, tenemos que mencionar el hecho de que por eso mismo causan mucho más revuelo, mucho mayor importancia la cuestión de la creación del Tren Maya y del tren transísmico, ya que van a ser realmente una incubadora importantísima que va a dejar mucho dinero. Tenemos que estar muy pendientes de la gran importancia que entonces eso revela, el hecho de que se vaya a hacer el Tren Maya y el tren transísmico. El tren transísmico, sobre todo, por el hecho de que va a ser una gran competencia para el Canal de Panamá, por el hecho de todo el dinero que se va a generar, que va a ingresar al país por ambos proyectos. Eso va a hacer que el gobierno pueda estar más desahogado, pagando las deudas, estas graves deudas externas que dejó el PRIAN, y además siguiendo retroalimentando el ingreso en nuestro país, de nuestros bolsillos. Nuestro presidente, hay que reiterarlo, está muy consciente de que México está muy atrás, nos dejaron muy atrás en el salario mínimo, y que precisamente el hecho de no tener poder adquisitivo tampoco nos dio la oportunidad a cientos de miles o a millones de mexicanos siquiera de pensar en el ahorro, que también eso es un paso, va a ser un paso muy importante, el hecho de que los mexicanos podamos ahorrar para determinar que el país va en buen rumbo. El ahorro es importante, pero no se puede hacer con los míseros salarios que nos dejaron. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias por estar entrando constantemente a mi canal. Es un encargo que les hago, porque si hay un boicot, hay un tipo de sabotaje en mi canal, que inclusive en mi transmisión en vivo del viernes por primera vez, después de tantas, no podía ver sus mensajes en el chat. Así como el número de vistas que no son nada congruentes pese a mi trabajo constante, haciéndoles llegar las notas verificadas, honestas. No es para que, yo les agradezco a todas las personas que así lo han hecho, y esas 300 vistas realmente para mí es algo muy importante, pero el canal debería de estar adquiriendo por lo menos el 10% de reproducciones por cada video, siendo que hay una familia, cuento con una familia de 31,000 suscriptores. Son personas reales. Yo no ando, y con mi honestidad, mi honradez, mi ética, mis convicciones, yo no estaría haciendo cochinadas, porquerías que se pueden hacer. Yo, en mi caso, no. Por eso se los estoy pidiendo. Entren constantemente a mi canal, muestren ese apoyo viendo los videos, métanse a mis listas de reproducción, vean cuáles no han visto, y me harían un gran favor, así como a nuestra Cuarta Transformación, porque recuerden que yo soy parte de esta Cuarta Transformación, erradicando, contrarrestando esto que la derecha, el PRIAN en YouTube, lo que sea, están causando estragos a mi canal, pero yo voy a seguir adelante. Que estén muy bien, esperándolos entonces ver. Ya vieron los horarios de mis transmisiones en vivo, que son de manera constante también, hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, para seguirles trayendo notas relevantes, importantes, o que valgan la pena como ustedes la consideren. Hasta la próxima.